Sí. Les dades Sí. diuen que a Madrid van morir més padrins que altres llocs. Sí. I no hi ha cap negligència en tot això? Molt probablement sí, i hauríem d'estudiar Per primer manca de cas a cas. recursos Sí, perquè la manca de recursos fonamental... Tu defenses que no va ser culpa dels professionals. No, va ser precisament la manca de professionals. Perquè hem d'entendre una situació. Durant aquells dies vam arribar a tenir, per part d'atenció primària, 1.076 metges de baixa, contagiats per la Covid, i 973 infermeres. Si a més afegim que es van tancar 37 serveis d'urgències d'atenció primària, els anomenats SWAPs a Madrid, que són els que donaven cobertura a les residències, i que van portar els 800 infermers, infermeres i els 623 metges dels esmentats serveis d'atenció primària per muntar l'Hospital de l'IFEMA, són tots aquests professionals que no van poder anar a les residències a donar atenció directa. I com que tu dius que són els polítics que no van donar-te els recursos que necessitaves o que demanaves, per això Ayuso està enfadada amb tu. L'hauríem de preguntar a ella. No podria dir si està enfadada o no, però potser sí. Hospital de Valdebebas. Pues estamos ahora mismo en esa contratación. Lo que se está viendo sobre todo es el refuerzo que venga desde otros hospitales y con ello hacer ese operativo para que el hospital que está ya a punto de entregarse tenga a todo el personal dispuesto. Disculpe, pero entiendo que, por lo que usted dice, van a tomar personal sanitario de otros hospitales. Al hospital de Valdebebas, claro, al hospital de Valdebebas no le va a faltar ni material sanitario ni le va a faltar ningún tipo de personal, y lo que está haciendo ahora la Comunidad de Madrid son las contrataciones, eligiendo el material y todo lo que necesita. ¿Y no se arriesga a que otros hospitales de la Comunidad de Madrid... no va a faltar nada, es decir, es una buena noticia. ¿No van a quedar desasistidos? Quiero decir que donde parece que hay una mala noticia, no va a quedar, no, es un nuevo hospital, que es una muy buena noticia, y lo que va a haber es una reorganización de efectivos sanitarios para que se pueda. No va a faltar nada. Es decir, es una muy buena noticia que Madrid tenga un nuevo hospital con 1000 camas y va a tener casi tantas UCIs como tienen otras, todas una provincia entera de España. Disculpe, o sea que, presidenta, bueno, es que a mí no me no le va a faltar de nada. No me salen las cuentas. O sea, si coge a personal sanitario de otros hospitales y lo traslada al hospital de Valdebebas, sabiendo la presión que está habiendo... Sí, pero porque se van a duplicar, porque se van a reorganizar, pero es que yo no soy la persona responsable de los recursos humanos de la Consejería de Sanidad. Yo creo que la presidenta de la Comunidad no tiene que entrar al detalle de cómo van a reorganizar los turnos, el material. Yo creo que eso a mí no me compete. A mí lo que me compete es haberle dicho a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Sanidad, quiero y creemos que ha de haber un hospital en tal lugar, y la proeza de construir en tan solo 3 meses un hospital que va a sorprender al mundo es lo que a mí me ha de ocupar, y que por supuesto el personal sanitario de la Comunidad de Madrid esté respaldado, que esté trabajando en las mejores condiciones y que no falte, que es lo que vamos a garantizar, que no falte, pero yo no he de bajar a esa letra pequeña, como comprenderán. Son preguntas que no se le hace a un presidente autonómico normalmente. Mi responsabilidad es que haya un hospital público funcionando de la máxima calidad en los próximos días. Entiéndame, presidenta, va a inaugurar un hospital. Parece, en fin, lógico preguntarle los recursos no le va a faltar humanos de nada. que los van a atender. 7.291 fallecidos. ¿Cómo llegaste a esa cifra? Yo trabajaba en Infolibre entonces. En la primera semana de mayo del 2020 solicitamos la cifra de número de fallecidos por residencia, desglosado por las 475 residencias que estaban operativas en la Comunidad de Madrid, que nos dijesen si habían fallecido en el hospital o en la propia residencia y si había sospechas o síntomas de COVID o COVID confirmado o no. A esa pregunta por el portal de transparencia respondió la Comunidad de Madrid y la cifra sale de ahí. Es una cifra del propio gobierno madrileño y los 7.291 son, quiero matizarlo, los fallecidos sin traslado al hospital, los que murieron en la residencia. El total de fallecidos en marzo y abril de 2020 fueron 9.470. De ahí sale la cifra, y es una cifra que elabora el propio Gobierno de Madrid, la Consejería de Políticas Sociales, llamando todos los días, desde el 18 de marzo llaman todos los días los funcionarios de la Consejería a las 475 residencias para pedir una serie de datos. Piden muchísimos más datos. El número de fallecidos es simplemente uno de ellos, pero de ahí sale, están desglosados, insisto, residencia a residencia, son del propio Gobierno de Madrid. Pues ahora, Manuel, a Díaz Ayuso le salen 4.100.
Bueno, yo creo que, por un lado, el Gobierno de Madrid, como ha hecho en otras ocasiones, por ejemplo, también intenta confundir con el número de derivaciones hospitalarias, no diciendo exactamente de qué fechas hablaba a veces de 11.000. Intenta confundir con los datos que fueron fallecidos con COVID o juega con las fechas. De todas formas, es tan sencillo como lo siguiente. La información que facilitó el Gobierno de Ayuso a través del portal de transparencia, como digo, son los datos residencia a residencia de las 475. Si ahora tienen otros datos de esas otras 475 residencias, yo creo que lo que tienen que hacer es hacerlos públicos, se comparan los dos, y como por desgracia estamos hablando de personas fallecidas, no de otra cuestión, pues será muy fácil ir centro por centro comprobando realmente cuántos fallecieron. Lo que creo que no tiene demasiado sentido es dar una información que no niegan durante años, desglosada por 475 residencias, y ahora dar un dato genérico que no se sabe muy bien a qué responde. Los datos que ellos dan son 9.470 en total, 7.291 sin traslado hospitalario, y de ellos en torno a 5.500 con COVID o síntomas de COVID. Hay que recordar que hasta mediados de abril, de forma masiva, test de COVID, con lo cual muchas veces en los certificados de defunción no figura el COVID o las sospechas de COVID. Manuel, tú por un lado publicas esa fecha analizando los datos que el propio Gobierno de la Comunidad de Madrid te entrega, 7.291 fallecidos en residencias sin derivación hospitalaria, y por otro lado tú también publicas esos protocolos de no derivación. ¿Qué dicen esos documentos? El documento, son 4 versiones del mismo documento, se publica el 18, 20, 24 y 25 de marzo, las 4 versiones, y básicamente lo que dicen es que las personas con deterioro cognitivo o con dependencia física, para entendernos, que se desplazasen en silla de ruedas, no cumplen criterios de derivación hospitalaria. Y, por lo tanto, a esas personas se les margina. Hay que entender que el 80% de los residentes de la Comunidad de Madrid y de cualquier otra comunidad entran en esos criterios. O tienen deterioro cognitivo moderado o grave, o tienen problemas para desplazarse, van en silla de ruedas, tienen un asunto de dependencia física. Y ese protocolo está firmado, las 4 versiones, por el director de Coordinación Sociosanitaria entonces de la Comunidad de Madrid, y se aplicaron de forma masiva en hospitales y en la Comunidad de Madrid, sobre todo en 4 semanas, entre mediados de marzo y mediados de abril. ¿Hubo una validación política de esos documentos, de ese protocolo? Bueno, a ver, lo firma el director de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Moore. Pero Carlos Moore compareció en la Asamblea de Investigación que se abrió en su momento, cuando el PP no tenía mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid. Se abrió una comisión de investigación que luego, en cuanto tuvieron mayoría junto a Vox para controlarla, la cerraron, y compareció en esa comisión de investigación. Justificó la aprobación de esos protocolos, pero él dijo que los había firmado él, y explicó cómo se había llegado a esos protocolos después de reuniones con otros geriatras y después de reuniones en la Consejería de Sanidad, ¿no? Si la Comunidad de Madrid, la versión que tiene es que esto es una ocurrencia de Carlos Moore y que lo hizo con el desconocimiento del consejero de Sanidad, pues yo creo que sería bueno que lo explicase así, ¿no? Y es que el consejero que se encargaba de estas residencias durante la pandemia, Alberto Reyero, que dimitió meses después, justo al comienzo de la pandemia, él pidió decenas de médicos más. Al menos 50 médicos pidió en un consejo de gobierno, ¿no? ¿Qué le dijeron? Él los pide en un consejo de gobierno telemático que hay el 25 de marzo del 2020, pide 50 médicos y enfermeras, y no le dan ninguno, ¿no? Y realmente este es el elemento, o uno de los elementos más graves, porque nos estamos centrando en el protocolo, pero hay que tener en cuenta que la Comunidad de Madrid tuvo 4 vías para ayudar a los residentes enfermos. Una era medicalizar las residencias, que es lo que dijo que iba a hacer el 12 de marzo en una comparecencia, en una rueda de prensa. El consejero de Sanidad dijo que se iban a medicalizar las residencias y que realmente era lo que tenía más sentido. No se hizo. La segunda vía es el traslado a los hospitales públicos, que es de lo que estamos hablando con el protocolo. La tercera vía es el traslado al hospital de campaña que se creó en IFEMA. Ese hospital de campaña estuvo abierto durante 6 semanas. Durante esas 6 semanas fallecieron sin derivación hospitalaria más de 5.000 personas en las residencias de Madrid, y no se trasladó ni a uno al hospital de campaña del IFEMA. Y la cuarta vía, los hospitales privados. En una decisión correcta, la Comunidad de Madrid pone bajo un mando único de la Consejería de Sanidad los hospitales públicos y privados, para que
las camas que estaban en los hospitales privados pasaban a estar a disposición de la Consejería de Sanidad. Y así se hizo. Y a los privados tampoco se derivó a ninguna persona de las residencias, salvo que tuvieran seguro privado. Es otro elemento de discriminación bastante potente. Lo que le da ese elemento especial a la Comunidad de Madrid es que tenía esas 4 vías y no las utilizó. Realmente, lo más grave es la no medicalización de las residencias, porque la Comunidad de Madrid tuvo a su disposición 1.800 médicos y enfermeras que básicamente trabajaban para las urgencias de atención primaria y, por lo tanto, se habían cerrado y podían enviarlos a las residencias, y los envió a IFEMA y a los hoteles medicalizados que se crearon en Madrid, 14 hoteles medicalizados, y luego no llevó a estos dispositivos sanitarios creados ad hoc a residentes. Y eso es algo que en 5 años la Comunidad de Madrid no ha explicado en ningún momento. Tienes esos 1.800 médicos y enfermeras, no los envías a las residencias donde está muriendo la gente, los envías al hospital de campaña del IFEMA y luego prohíbes a los residentes ir al hospital de campaña del IFEMA. Si uno piensa, es realmente incluso más grave que el protocolo. Pero insisto, la gravedad es la suma de esas 4 vías, porque con que hubiesen utilizado cualquiera de ellas se habría roto la discriminación. A un residente enfermo le daba igual cuál de esas 4 vías se hubiese utilizado. Lo terrible es tener las 4 y no utilizar ninguna. La dicotomía que se planteó en Madrid fue que una persona, por vivir en la residencia y con las mismas condiciones, se creó un sistema específicamente para excluir a esas personas. Esa misma persona, si viviese en un domicilio con las mismas condiciones médicas y llamaban a una ambulancia, iban y la llevaban al hospital. O sea, la decisión no es en alguien que se puede aprovechar más, ¿no?, de esos recursos médicos, de esos recursos sanitarios, y a alguien que no. Es la decisión de crear una figura para discriminar a un colectivo concreto, que es el que vivía en residencias por razón de discapacidad o deterioro cognitivo. Otra cuestión es el tema que comenté antes del seguro privado. Los residentes que tenían un seguro privado se saltaban este circuito, entre comillas, porque podían llamar a una ambulancia privada que les lleva a un hospital privado. Y esto, insisto, en condiciones normales, bueno, pues digamos que eso es lo que ofrece el seguro privado, pero como estaban bajo el mando único de la Consejería de Sanidad, tampoco ha explicado esta discriminación, porque la Consejería de Sanidad 2 veces al día, a diario, se reunía desde el 12 de marzo con los principales grupos privados, hospitales privados de la Comunidad de Madrid, donde esos hospitales decían: tengo tantas camas disponibles, y las ponía a disposición de la Consejería de Sanidad para que luego enviase ahí a las personas que lo necesitaban. Y desde las residencias se podían haber derivado directamente, pero no se hizo, salvo, insisto, que tuviesen seguro privado. Ahí sí que hubo, digamos que 2 circuitos, el de los hospitales, el de las personas que tenían seguro privado y las que no. Fíjense, Madrid no es la comunidad más poblada, ni la que más residencias tiene de toda España, pero sí es, Manuel, la que computa, digamos, la que tiene el mayor número de víctimas. Sí, esa que tiene el mayor número de víctimas, efectivamente, no es la comunidad con más residencias, pero sí que es donde hubo más impacto del COVID en general. En residencias, porque el impacto del COVID, bueno, pues es un tema complejo que obedece a múltiples causas, como llegan a residencias, qué medios había, cómo estaba la atención primaria. O sea, requiere un análisis detallado sin ninguna duda, pero una de esas causas a analizar son las decisiones políticas que se adoptan, ¿no? Sigue vivo 5 años después. Bueno, sigue vivo gracias a la admirable lucha de las asociaciones familiares y de las personas que no quieren que este tema se olvide y que en octubre del año pasado han presentado esa denuncia por discriminación. Por cierto, yo les asesoro legalmente, creo que debo decirlo para que ese dato conste, ¿no? Estamos hablando de empatía. Los familiares de las víctimas lo que quieren es verdad y justicia, que es algo muy diferente a la empatía. Comentaba Lucía que Cataluña es la única comisión de investigación donde se abrió una comisión de investigación. No, en Madrid estuvo abierta una comisión de investigación que, insisto, en cuanto el PP y Vox tuvieron los votos necesarios, la clausuraron. Cosa que tampoco se entiende si está tan orgullosa Ayuso y su gobierno de la gestión que se hizo, o en una de sus múltiples
mentiras, porque se pasaron meses diciendo que las competencias eran de Pablo Iglesias, lo recordaréis todos los que estáis en la mesa. Bueno, si las competencias eran de Pablo Iglesias, la verdad es que no se entiende por qué clausuraron esa comisión de investigación en cuanto pudieron, ¿no? Pero aquí estamos hablando de verdad y justicia, de por qué no se medicalizaron las residencias teniendo los medios para hacerlo, de por qué solo se llevó a los hospitales privados a quienes tenían seguro privado, de por qué se crea un hospital de campaña. ¿Sabes dónde están las personas? Y no llevas a ninguna, que es algo único en el mundo realmente. ¿Y por qué el protocolo? Insisto, las 4 cuestiones. Y estamos hablando de eso, eso es lo que quieren los familiares.